Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Yoyo Morejón y esta es La Bola Nostra, el nuevo espacio para hablar de la actualidad y la historia del béisbol. Dijo un célebre boxeador cubano una frase que se ha quedado en el uso común, en el vocabulario en la isla. Dijo este boxeador: la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. No se sabe a ciencia cierta qué quiso decir este hombre con este retruécano. Pero lo cierto es que la técnica, o en este caso la tecnología, está desnudando el trabajo de los árbitros en las grandes ligas de béisbol. ¿A qué me refiero? Al famoso cuadrito de la televisión que enmarca la zona de strikes. Eso permite evaluar mejor el trabajo de los árbitros y ahora mismo los umpires de grandes ligas tienen una efectividad del 88% en el conteo de las bolas y los strikes. Uno diría demasiado bajo, parte y parte. A ver, vamos a ver. En un juego normal de pelota de 9 innings, un juego que termine con un marcador de pocas carreras, 3-2, 4-3, se realizan alrededor de 300 picheos y fallar en apenas el 12% de esos 300 picheos, podemos considerar que es bastante bueno, aunque hemos visto unos conteos de bolas y strikes que le meten miedo al susto, le meten miedo al susto. No todo el mundo es Pat Horber. ¿Quién es Pat Horber? Horber es un umpire que tenía un promedio de efectividad en los conteos de bolas y strikes del 96.7, que incluso en el año 2022 tuvo lo que se llamó un juego perfecto. O sea, no se equivocó en ningún conteo de bolas o strikes. Pero Pat Hoover ya no está en las grandes ligas porque violó una regla fundamental, apostó en los juegos de béisbol y fue despedido. Es una pena porque el béisbol necesita ese tipo de árbitros y no más Ángeles Hernández. ¿Recuerdan a Ángel Hernández? El criminal, porque eso es lo que era, un criminal, detrás del plato o en bases, el umpire más inefectivo posiblemente en toda la historia. Pero bueno, vamos a volver al tema de los actuales árbitros, el cuadrito de la televisión. Y resulta ser que el comisionado Ron Manfred acaba de anunciar recientemente que para el año 2026 las grandes ligas implementarán el árbitro robótico. No se asusten. No se asusten. No es que vamos a ver a R2D2 o CP3O de la Guerra de las Galaxias detrás del home cantando bola y strike. El problema es que los árbitros van a tener un audífono por el cual les van a cantar si el picheo fue bola o si fue strike. Manfred, en su afán de innovar, durante su mandato, ha implementado una serie de reglas, algunas para bien, otras para muy mal en el béisbol. Y en este caso se queda corto, porque no va a ser en todos los picheos, solamente en los picheos en los que el bateador o el receptor o el pitcher los reclamen. Tan fácil que sería, porque además es una cosa automática. Usted tiene el audífono, una persona está viendo el juego, ve por dónde pasa el picheo, si es bola, si es strike, automáticamente le dice bola y el hombre, o strike, el hombre levanta la mano, o bola y sencillamente canta la bola, no levanta la mano. Que después le voy a hacer la historia de por qué surgieron esas señas de bola,
out, safe. Después se lo voy a contar al final. Manfred dice que no, solamente cada equipo tendrá derecho a 2 reclamaciones. Usted está bateando, cree que lo que le cantaron de strike es bola, hace una seña, se toca el casco y entonces esa persona que está en un estudio revisando le dice si se equivocó el umpire o si tiene la razón. Cada equipo tendrá derecho a 2 reclamaciones. Si en la primera acertó, pues vuelve a tener 2 reclamaciones más. Si falla la primera, le queda una sola. Si esa la acierta, le sigue quedando una reclamación. Si la falla, ya no le queda más opciones. Supongamos que un equipo agota sus 2 opciones en el primer inning. Después tiene que meterse los siguientes 8 innings sin el derecho a corregir un error arbitral. Yo preferiría que sencillamente, picheo por picheo, eso es una cosa que no toma más de un segundo, menos, esto es fracciones de segundo, automáticamente. El hombre que está ahí dice bola y el umpire canta bola, strike y el umpire canta strike. ¿Por qué limitar esa opción cuando hay un 12% de probabilidades de que se cometan errores en el juego? A veces es menos, a veces es más. Pero son las cosas de Ron Manfred, que por ejemplo ha tenido un gran acierto al implementar el reloj de picheo. Eso ha acelerado los juegos tremendamente. Me aproveché de ello. Yo estuve 2-3 temporadas en Radio Martí, una emisora del gobierno federal de Estados Unidos que transmite para Cuba. Estuve narrando juegos de béisbol y óigame, era una maravilla cuando un juego de béisbol duraba 2 horas y pico, 3 horas a lo máximo. Antes de que el reloj estuviera implementado, el reloj de picheo, pues los juegos podían demorarse una eternidad. Como me parece muy bien que haya implementado ponerle un límite a la cantidad de visitas que un pitcher puede recibir en el montículo, ya sea del catcher, ya sea del coach. Y les digo que a veces tantas visitas no son necesarias. Yo recuerdo en el 2013, el último juego de la Serie del Caribe, en el último inning, ese juego, si mal no recuerdo, se fue como a 18 innings, lo ganó Puerto Rico. En ese último inning, el catcher de Puerto Rico se levantó y fue a hablar con el pitcher antes de cada picheo. Ese inning se hizo eterno. Entonces, se implementó un límite al número de visitas en Grandes Ligas y la vida demostró que tantas visitas no eran necesarias. Así que por ahí, bien lo que ha hecho Ron Manfred. Me parecen otras cosas que son un disparate, como por ejemplo limitar el número de virajes a las bases a un corredor para tratar de sorprender a un corredor, porque una vez que un corredor consiga que el pitcher se vira 2 veces y no lo sorprende, ya no se puede virar más, porque si se vira una tercera vez le cantan balk. Eso quiere decir que le está dando luz verde al corredor para que se robe la base. Y por eso digo yo que en estos tiempos, como nunca antes, ha sido más fácil robar base. Imagínense Ricky Henderson, que robó 130 bases en el 81. Imagínense que Ricky Henderson hubiera tenido esta regla en aquel entonces. Se hubiera robado 200. Como mismo me parece un disparate, no un disparate, pero sí innecesario, el que para dar 4 bolas intencionales solamente el manager marca 4 y el bateador va para primera. Porque eso no ahorra tiempo. ¿Cuántas bases por bolas intencionales vemos en un juego de pelota?
a veces ninguna. Entonces, ¿en qué acorta el tiempo eso? A mí, particularmente, me gustaba cuando el pitcher tenía que hacer sus 4 picheos fuera de zona, porque quedaba la posibilidad, y el que me viene a la mente ahora es Miguel Cabrera, la posibilidad de que el pitcher se equivocara, le pegara un poco el picheo al bateador y el bateador aprovechara, le hiciera swing y conectara un hit, como pasó con Miguel Cabrera cuando estaba con los Marlins, que le estaban dando un boleto intencional, se la pegaron mucho y dio hit al center field y empujó carrera. Pero bueno, hay cosas y cosas. En el caso de los umpires, a mí particularmente, yo sí prefiero que sean todos los picheos automáticamente la conexión con el árbitro de home, porque así nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, muchos disgustos de bateadores, y porque ya les digo, un equipo agota en el primer inning sus 2 opciones de reclamación y las falla las 2, después se va a tener que meter los 8 innings lidiando con los posibles errores arbitrales. Les había dicho que les iba a contar por qué surgen las señas estas que conocemos de los árbitros, de cantar out, de cantar safe, de cantar strike. Y eso obedece a un pelotero que jugó en grandes ligas entre 1888 y 1902, o sea, tuvo una larga carrera de 14 temporadas, se llamaba William Hoy. El hombre era sordo y no podía escuchar. Antes de eso, los umpires sencillamente con la boca cantaban strike, bola, out, safe. Y como él no podía escuchar las señales, pues empezaron a aplicar ese tipo de señas los umpires, que además fue muy bien acogido por el público. El público llenaba los estadios y en aquel momento pues no había ni amplificación local ni nada de eso. Y los fanáticos no sabían si la jugada había sido out, si había sido quieto, si había sido strike, si había sido bola. Así que gracias a William Domi, le decían Domi, William Domi Hoy, que jugó entre 1888 y 1902, se establecieron estas señales que ya son comunes en todo el béisbol. Yo los espero próximamente para seguir hablando de la actualidad y de la historia del béisbol. No se olviden de darme like, suscribirse al canal La Bola Nostra y nos seguimos viendo aquí en La Bola Nostra.